colores en los cuales vamos a encontrar la iglesia latina, católicos romanos, la iglesia griega o los católicos bizantinos, iglesias disidentes como los católicos monofisistas, y luego posteriormente también, para dar una información a ustedes para que la tengan en cuenta en la enseñanza a sus alumnos, vienen los precursores de la Reforma y la expansión del Islam también. Posterior a la muerte de Cristo y a su ascensión gloriosa, sentándose a la diestra del Padre Celestial para interceder por todos nosotros, viene el nacimiento de la iglesia, que lo conocemos todos en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos el libro histórico del Antiguo Testamento que todavía no se ha terminado de escribir. Porque usted y yo formamos parte de la iglesia de Cristo, y la historia de la iglesia la estamos escribiendo todavía. Por eso el libro de los Hechos no termina con un amén. No hay una conclusión, porque los hechos de la iglesia se están escribiendo hoy en día, y usted y yo formamos parte de esta victoria de escribir la historia de la iglesia de Cristo. Vamos a avanzar rápidamente. De la iglesia primitiva, el ministerio apostólico o la edad de los patristas, de los padres de la iglesia, y encontramos que desde ese principio se originan los movimientos desviacionistas o sectas heréticas, conocidas como los ebionitas, los cerintios, los gnósticos, los arrianos, los marcionistas, los maniqueístas, conocidos también como caprocianos o valentinos. Y luego acá, en esto, donde están los padres apostólicos, que hay una línea recta, una línea descendente que viene desde los principios del llamamiento a Abraham, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, pero se desvían otros movimientos, y encontramos aquí en este margen corrientes desviacionistas, sectas desviacionistas como los diofretistas, los filetistas, los nicolaístas, el origen del sabelianismo, el montanismo y los paulusianos. Dentro de los padres de la fe de la iglesia primitiva podemos destacar nombres como Ignacio, Ireneo, Papías, Clemente, Policarpo y Justino Mártir. Avanzamos en la historia y miramos acá que surgen los primeros movimientos paganos, cristianos y judeocristianos. Se inician las controversias cristológicas y doctrinales, y vienen a originarse los primeros concilios ecuménicos. Esto lo vamos a ver en la siguiente cartelera de estudio. Es el estudio número 5, en el cual nos vamos a enfocar sobre corrientes teológicas y desviaciones que han ocurrido en la historia de la iglesia cristiana. Avanzamos y luego encontramos acá, en este periodo, aquí vamos encontrando todo lo que es la cronología o los periodos posttestamentarios en las edades de la iglesia. Y encontramos aquí la fecha del día de Pentecostés, ubicándola aproximadamente entre el año 29 después de Cristo y el año 32-34 después de Cristo. En el día de Pentecostés se conoce como el nacimiento de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, después de la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre. Aquí avanzamos rápidamente y encontramos la iglesia perseguida, que es de la cual el apóstol Juan nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulos 1, 2 y 3, en el cual habla de las diferentes edades de la iglesia que se están cumpliendo hoy en día también. Y viene la época de la iglesia perseguida, que fueron en los periodos del Imperio Romano, cuando después, en el año 70, cuando Nerón hace el incendio de Roma y le echa la culpa a los cristianos, y se origina la persecución en las cuales muchos de los cristianos fueron quemados en las hogueras, fueron sacrificados, fueron arrojados a los leones y entregaron sus vidas como mártires para la gloria de Dios. Pero también se decía que donde moría un cristiano se convertían 100 paganos, porque ellos entregaban sus vidas dando alabanzas y gloria al Señor. Esto fue algo que conmovió tremendamente, impactó al Imperio Romano,
que era el imperio conocido en aquel entonces. Entonces esto lo conocemos aquí como la iglesia perseguida, y de ellos encontramos de la edad patrística a Jerónimo, Agustín, Atanasio, Tertuliano, Orígenes y Cipriano, que fueron grandes apologistas que se presentaron para hacer también un papel preponderante dentro de la historia de la iglesia cristiana. Llegamos aquí al Edicto de Milán en el año 312 después de Cristo, cuando nosotros en la historia lo hemos estudiado, que Constantino, el emperador de aquel entonces, en una de sus cruzadas, en una de sus campañas, dice que tuvo una visión en la cual vio en los cielos una cruz y oyó una voz que le decía: por este signo vencerás. Y Constantino expresó aquellas grandes palabras que aún hoy en día repercuten a través de la historia: Vini, vidi, vinci. Eso es lo que Constantino hizo, y recibió ese impacto del toque de Dios. Inmediatamente proclama el Edicto de Milán en el año 312 después de Cristo, en el cual declara que la iglesia cristiana sea la religión oficial del imperio. Entonces ya termina la persecución de todos los emperadores anteriores a él, sus antecesores que habían perseguido la iglesia, como Diocleciano, Trajano, Domiciano, etc. Los emperadores que hicieron todas esas masacres y exhibían el espectáculo en el circo de Roma, donde los cristianos eran sacrificados, devorados por las fieras, empalados, cremados, y entregaban sus vidas como mártires de Jesucristo. Y viene el maritaje desde aquel entonces del poder político y el poder religioso, concentrándose en lo que se conocía en aquel entonces como el obispo de Roma. En el Edicto de Milán se oye esa proclamación, y entonces se pierden los principios sustanciales de dar un testimonio auténtico como verdaderos cristianos, y se colocó como algo de norma popular para entrar dentro de lo que el imperio quería exaltar de la religión cristiana, y ya se convirtió en una moda, como lo que está ocurriendo hoy en día, y lo vamos a mirar ya al final de este estudio, en los cuales se están perdiendo muchos de los valores y de los principios cristianos, de dar un testimonio auténtico, un testimonio verdadero, como dice la palabra, que por nuestros frutos seamos conocidos como verdaderos hijos de Dios. Avanzamos en la historia y llegamos en esta época de la iglesia imperial. En el año 590, 600, 620, en esos periodos se origina el primer papado ya oficialmente declarado. El obispo de Roma de aquel entonces, Gregorio I, se proclama como pontífice, como sumo pontífice de la religión católica romana. Y eso es lo que se conoce como el origen del catolicismo romano, de la religión romana, la iglesia imperial y la iglesia donatista, de la cual ellos mismos vienen a sufrir varias divisiones que se conocen en aquel entonces, los que se separan del rito de Antioquía, como la iglesia jacobita, la iglesia maronita, la iglesia copta, la iglesia etíope del rito alejandrino, y la iglesia nestoriana y la iglesia de Caldea, que eran los que seguían el rito malabar. Estas iglesias disidentes correspondían al oriente y se conocían como monofisistas o melquitas. Y al margen izquierdo acá de la cartelera del estudio de la genealogía de la iglesia encontramos movimientos de monaquismo o ascetismo religioso, los eremitas, los anacoretas, los cenobitas, los abades, y vienen a formarse las diferentes órdenes que encontramos dentro de la religión romana, órdenes monásticas, los monjes benedictos, agustinos, cartujos, cluniacenses en el año 910. Y aquí encontramos en este margen, acá, en esta columna, en esta línea, cómo se origina el primer gran cisma religioso en el año de 1054, año 1054, se origina el primer gran cisma de la iglesia, cuando se separa el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma.
Y el obispo de Constantinopla, el obispo bizantino, le lanzó excomuniones y maldiciones al obispo de Roma. Y a su vez el obispo de Roma excomulgó al obispo de Constantinopla. Por eso hay un refrán, un trabalenguas que dice: el obispo de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar, el que lo desconstantinopolizare muy buen desconstantinopolizador será. Y eso fue algo que hizo rima dentro de la historia de la iglesia y se conoció de esa manera así. Entonces, de esto nosotros tenemos hoy en día conocimiento cuando el Papa Juan Pablo II le pidió perdón al obispo de Constantinopla, al obispo de la Iglesia Católica Bizantina, de que se pedían perdón por las excomuniones que se habían lanzado, del cual nosotros nos podemos preguntar si se habían excomulgado unos a otros, ¿qué pasaron con sus antecesores? ¿En qué lugar estarían si no tenían su fe en Jesucristo, el verdadero Redentor y Salvador, y columna y piedra angular de la iglesia cristiana? Continuamos avanzando acá dentro de la iglesia imperial. Posterior al primer gran cisma religioso, viene entonces Miguel Cerulario, era el obispo, para que lo tengan en cuenta, de la iglesia católica bizantina, de la iglesia ortodoxa, de la cual se derivan también las iglesias eslavas. Y de la iglesia latina, que seguía el rito ambrosiano, vienen los católicos romanos, seguidores de la religión católica romana, conocidos como cimáticos, y de allí entonces vienen los otros movimientos de las órdenes monaquistas, o los monjes, que ya los habíamos mencionado: benedictos, agustinos, cartujos, cluniacenses, y las órdenes mendicantes, también del movimiento católico, conocidos como cistercienses, en el año 1090, del cual podemos nombrar algunos de ellos como Bernardo de Claveriaus, y los carmelitas en el año 1124, Bertoldo de Calabra, y los dominicos en el año 1216, Tomás de Aquino, que no es lo mismo que aquí nomás no la tomamos, ¿no? Sino que ese es conocido, el Tomás de Aquino, ¿sí? El origen de los dominicos. Y luego vienen también los franciscanos en el año 1223, conocido aquel hombre como Francisco de Asís. De estas órdenes monásticas vienen órdenes en las cuales eran todavía más radicales y se conocen como las órdenes de los flagelantes y los capuchinos, los que se flagelaban. Y luego vamos a mirar dentro de la historia también muchos de estos movimientos católicos que se conocen como demasiado cerrados y forman parte del Opus Dei, los conocidos miembros del Opus Dei, que es algo bastante interesante para estudiarlo. Pero hacia la parte central de la columna de la iglesia cristiana auténtica, de la cual formamos parte todos los redimidos por la sangre de Cristo, vienen los precursores de la Reforma. Podemos ver cómo han habido diferentes movimientos desviacionistas, ¿sí? Cómo la religión católica romana se desvió del principio central, de la columna vertebral del cristianismo auténtico. Pero también podemos encontrar cómo Dios utilizó a hombres precursores de la Reforma, como Pedro Baldo, en el año 1210, de los cuales se conocen como los valdenses, los albigenses o los cátaros, los petrobrusianos, a Juan Wycliffe de los lollardos, a Juan Hughes de los husitas, los taboritas y los utraquistas. Así seguimos nosotros mirando toda esta línea, que es la línea recta, la línea directa, de la cual formamos partes como miembros de la Iglesia de Cristo. Luego encontramos en el año 1517 el segundo gran cisma religioso. Los movimientos, cuando viene el cisma de Aviñón en el año 1309-1378 y en el año 1517, la separación de lo que se conoce como protestantismo, cuando Martín Lutero se inicia la reforma protestante, la restauración de la doctrina neotestamentaria, de la gracia y de la justificación por la fe, y se sienta en la base del evangelio de la justicia de Dios imputada a través de Jesucristo. Se rechaza el dogma católico romano de la infalibilidad del Papa y se declaran como antibíblicas la doctrina de la transustanciación, el purgatorio, la adoración de imágenes, la intercesión de los santos, la oración por los difuntos y la confesión auricular.
se restaura el sacerdocio universal de los creyentes, de los cuales encontramos personajes tan importantes que Dios ha utilizado como Martín Lutero y Juan Calvino. Hacia el norte de Europa, que es donde se encontraba Martín Lutero, en Alemania, en la ciudad de Wittenberg, él clava las 99 tesis de su protesta de lo que el catolicismo romano venía haciendo como negocio, vendiendo indulgencias, vendiendo la salvación por dinero, cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice que es por gracia, que la salvación es por la fe. Y es donde viene el fundamento de la sola escritura, en la cual nosotros también como iglesia formamos parte, que nuestra fe, nuestras bases están en la palabra auténtica, genuina, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Avanzamos nosotros, entonces encontramos aquí el movimiento de los católicos romanos o movimiento contrarreformista, y viene posterior a esto el Concilio de Trento en el año 1545 al año 1563. El concilio ecuménico reconocido por la Iglesia Católica fue convocado por Pablo III para contrarrestar la influencia y crecimiento de la reforma protestante en Europa. Trató y definió cuestiones dogmáticas, se decretaron leyes y reformas con el propósito de reglamentar y purificar las costumbres del clero. Este concilio inspiró el movimiento que se conoció como movimiento de la contrarreforma, de la cual estos contrarreformistas se conoce un personaje como Ignacio de Loyola, que es el fundador de la orden de los jesuitas, y dentro de los oratorianos, los jansenitas, el origen del galianismo, y uno de los personajes que se pueden destacar de esa época como Blas de Pascal. Pero volvemos nuevamente al centro de la historia de la iglesia cristiana, en el periodo de la iglesia medieval, que es el periodo testamentario dentro de las edades de la iglesia, y vamos a encontrar la iglesia reformada, la reforma doctrinaria eclesiástica, en esta parte de acá, donde continuamos las iglesias nacionales de la reforma. Viene en el año de 1529 la Dieta de Spira, y de aquel entonces se separan también los pensamientos de la iglesia cristiana protestante o cristiana evangélica en dos movimientos diferentes. En la Alemania viene hacia la zona de Bohemia, de la Moravia, los luteranos que seguían las doctrinas establecidas por Martín Lutero y Juan Melachón, y los moravos, la Unitas Fraturo en el año 1457, los husitas, Ernutianos y Nicolás de Sinderfoss. Aquí encontramos también un movimiento conocido como el arrianismo, que también tuvo mucho auge en aquel entonces, los filipistas, los sinergistas, los asinodristas, los mayoristas y el antiomanismo. Pero dentro de esta línea, que nosotros podemos llamar como la línea descendiente de Cristo, de la cual formamos parte nosotros, hay movimientos de la iglesia anglicana, cuando Inglaterra, Enrique VIII se separa también de la religión romana y se origina el movimiento de la iglesia anglicana en Inglaterra. El acta de supremacía fue en el año de 1536, y un personaje también preponderante en aquel entonces fue Tomás Cranmer. Luego viene aquí, dentro de esta línea, la iglesia de avivamiento en Inglaterra, en la cual se conocen movimientos como los movimientos de los cuáqueros, la Sociedad de los Amigos, en el año de 1946, del cual podemos destacar nombres como George Fox. Luego vienen acá también movimientos de la iglesia episcopal, con fundamentos en el libro de la oración, que tuvo mucho desarrollo en los Estados Unidos. Y aquí viene también los libros de la disciplina, los metodistas, de los cuales uno de sus fundadores fue Juan Wesley en el año de 1740, y encontramos también a George Whitefield de la iglesia metodista calvinista, iglesia metodista episcopal. Y así mismo podemos ver hacia esta parte movimientos de la iglesia cristiana evangélica, de los calvinistas, del pensamiento del calvinismo, Guillermo Farel, Zwinglio, y viene acá hacia la derecha Miguel Servet, Confesión de Citre en el año 1527, los anabautistas o rebautizados, los pacifistas, en el cual encontramos el origen de la congregación menonita,
con Menon Simons, los munceristas o famistas, Tomás Munzer y los melchoristas. Dentro de la línea descendente del calvinismo, personajes como Guillermo Farel, el movimiento de los hugonotes, el consenso de Zurich en el año 1543-49, la iglesia reformada, y así viene acá también la línea de la cual forman parte los congregacionistas, de los cuales podemos mencionar a Oliverio Cromwell y a Robert Brown en 1581. La Confesión de Saboya en el año 1607 da origen al movimiento de los puritanos, en los cuales en el año 1640, en la Confesión de Westminster, John Egnós es la reforma, la ortodoxia reformada, de la cual forman parte congregaciones o iglesias como los congregacionalistas, los presbiterianos, los bautistas, nombres como John Smith, bautistas generales, bautistas particulares, de los cuales forma parte también una persona muy conocida como Guillermo Carey. Dentro de este movimiento acá también encontramos nosotros las iglesias conservadoras fundamentalistas, hacia esta imagen, como descendientes de este movimiento. Y encontramos acá, en este periodo, la iglesia moderna, ya dentro de la época de la iglesia moderna, del siglo XVIII, gran despertamiento evangélico de avivamiento espiritual. Surgen las dos tradiciones más importantes e influyentes dentro de la corriente cristiano-evangélica. La tradición de santidad dentro de las iglesias wesleyanas, el movimiento de renovación espiritual centrado en la experiencia religiosa inferior y personal, énfasis en la teología arminiana, doctrina de la libre elección, relación vital con el Espíritu Santo, dones sobrenaturales y santificación. Aquí encontramos una guía de convenciones que luego ustedes la pueden ir ubicando acá en el margen inferior de la cartelera, donde se encuentra la lectura de colores, y todos estos puntos ustedes los pueden ir identificando para ir teniendo un conocimiento pleno de lo que estamos desarrollando dentro de la historia de la iglesia. Es una información rápida, abreviada, porque estamos hablando de un resumen de 4000 años, 2000 años posterior a Cristo y 2000 años antes de Jesucristo del monoteísmo hebreo. En la tradición reformada calvinista, está aquí en colores azul y amarillo, movimiento conservador y puritano, centrado en la ética religiosa calvinista, doctrina de la predestinación, la fe y no los sentimientos religiosos constituyen la esfera apropiada de la vida cristiana, el evangelio objetivo de la justificación por la fe. Y llegamos entonces ya dentro de esta historia de la iglesia cristiana en la época moderna, en el siglo XIX, movimientos que permearon, sectas que se introdujeron dentro de la iglesia cristiana y que están haciendo tanto daño hoy en día, como son los movimientos de los sabatistas, de los adventistas del séptimo día, en los cuales encontramos los nombres de sus fundadores como Guillermo Miller y Elena G. de White. Encontramos a bautistas del séptimo día, Iglesia de Dios del séptimo día, Iglesia de Dios Universal, Iglesia Mesiánica. Estos colores acá los ubican ustedes como sectas, herejías y desviaciones del pensamiento genuino y puro de la palabra de Dios, de la iglesia verdadera de Jesucristo. Encontramos también en ese orden también en el año 1830 el origen de los mormones, cuando José Smith dice que se le apareció el ángel moroní y le dictó para que escribiera el libro conocido como el Libro del Mormón, los conocidos como los santos de los últimos días, que de santos no tienen nada, ¿sí? Porque son terribles las cosas que se conocen en la historia de lo que ellos han hecho y cómo interpretaron mal la escritura, tanto que les quiero dar una breve reseña. Decían ellos que la maldición de Caín era que se le había oscurecido el rostro, se había vuelto negro y su nariz se le había achatado. Por eso José Smith no aceptaba dentro de sus congregaciones a personas de la raza negra, porque de esa manera él había hecho la mala interpretación de la escritura, y el demonio que se le apareció, que él lo nombraba como el ángel moroní o el profeta moroní, le dictó todas esas barbaridades y atrocidades. Eso ocurre cuando nosotros nos salimos del contexto original de la palabra de Dios.
y no analizamos ni el posttexto ni el contexto, y caemos en pretexto de cometer horrores y errores de herejías terribles que han ocurrido a través de la historia de la iglesia. Entonces están aquí los mormones, y podemos encontrar también a un movimiento que yo le podría llamar creciendo en desgracia. Ellos se llaman creciendo en gracia. Y la ciencia cristiana o iglesia unificada. También encontramos aquí en este Iglesia de Dios Universal, la iglesia mesiánica, el movimiento de Mita, la diosa Mita, los testigos de Russell, año 1884, cuando Charles Taze Russell, otro hombre también que se basó solamente en un versículo de la Biblia, donde dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová de los ejércitos, y de allí él sacó su teoría horrorosa de que no existe ni Jesús como el Hijo de Dios ni el Espíritu Santo, conocido entonces como la iglesia de los testigos de Russell, no testigos de Jehová, sino testigos de Charles Taze Russell. La iglesia unitaria, los cristadelfianos y la iglesia apostólica. De este movimiento desviacionista también encontramos movimientos unitarios de monarquismo de origen sabeliano, de Sabelio, como son los que se conocen como los huérfanos o llamados Jesusolos, pentecostales, la iglesia apostólica y la nueva revelación, que de nueva no tiene nada. Un hombre como William Marion Branham, después de ser un evangelista reconocido que recorrió en carpas los Estados Unidos de Norteamérica en la década del 40 y el 50, y Dios le utilizaba de una manera grande, y en un momento, en una de las campañas, había un hueco en la carpa, y se introdujo el rayo del sol, y le dio en su cabeza, que era así bien peladita como la mía, igual, y todos los que estaban allí seguidores lo declararon como el iluminado, como que él había recibido la nueva revelación, y de ahí se origina ese movimiento conocido como la nueva revelación, de los cuales hay un personaje por ahí conocido como el profeta de los últimos tiempos, que se llama William Soto Santiago, que ya se ha dejado crecer unas luengas barbas blancas, que ahora también quiere declararse como patriarca. Estos son movimientos que son importantes resaltar para conocer las doctrinas desviacionistas y lo que es la auténtica iglesia de Jesucristo. Continuamos dentro de la historia de la iglesia cristiana, mirando las diferentes líneas de corrientes doctrinarias de sana doctrina, las campañas fronterizas que se originaron después del movimiento metodista, cuando George Whitefield, de la iglesia metodista calvinista, la iglesia metodista episcopal, y en los Estados Unidos se originan movimientos de campañas fronterizas originados en el movimiento de la santidad, del cual podemos nombrar personas tan importantes como Charles Finney, autor de la teología sistemática, y dentro de este movimiento que peyorativamente se le nombró como reavivalistas, porque tenían el origen del principio de la iglesia cristiana, del movimiento pentecostal o avivamiento de la calle de Azusa, que se conoció también como el movimiento de Gales. De esta doctrina, de la doctrina de la santidad, de la doctrina del actuar, del mover, del Espíritu Santo, vienen iglesias, congregaciones de sana doctrina, conocidas como dispensacionalistas. Encontramos congregaciones, para mencionar algunas, porque no daría cabida para tantas congregaciones también que hay de sana doctrina. No queremos dejar a ninguno por fuera. Están las iglesias pentecostales trinitarias, iglesias conocidas como Iglesia del Cuerpo de Cristo, pastores como Guillermo Acosta, Tabernáculo de la Fe, del pastor Héctor Pardo, asambleas de iglesias cristianas. Estas son iglesias acá ya dentro del contexto nuestro, dentro del contexto de Colombia, ¿sí? Iglesias cristiano-evangélicas contemporáneas o corrientes interdenominacionalistas, movimientos evangelísticos modernos, iglesias cristianas, el pastor Satirio dos Santos de las Asambleas de Dios, en el movimiento de Arkansas, Missouri, se origina el movimiento de las Asambleas de Dios, David John Quichó, el Centro Bíblico, pastores, misioneros, maestros de la Biblia, para nombrar algunos, Alberto Motesi,
Ramón Babilonia, la Iglesia Evangélica Cuadrangular, Iglesia Carismática Cuadrangular, Comunidad Cristiana de Fe, la Cruzada Cristiana, Iglesias Panamericanas, Misión Interamericana, Iglesias de Confraternidad, Comunidad Cristiana de Fe. Nuevamente acá la encontramos, movimientos de iglesias de pensamiento presbiteriano o bautistas, iglesias independientes. Aquí en la Viga de Convenciones encontramos en este color azul o celeste, corriente conservadora de avivamiento, de la cual forman parte iglesias independientes, Iglesia Universal de Jesucristo, congregacionalistas, Alianza Bautista Mundial, iglesias bíblicas, iglesias fundamentales, Asociación Bautista Americana, de origen del año 1903 de la Alianza Bautista Mundial, presbiterianos del Sínodo Reformado, presbiterianos de Cumberland en el año 1810, Iglesia Presbiteriana Coreana de 1984, Iglesia Evangélica Reformada, Iglesia Cristiana, Iglesia Evangélica Luterana, Iglesia Anglicana, Iglesias Episcopales, Iglesias Anabautistas, Menonitas, Hermanos Menonitas, Iglesia de los Hermanos, Hermanos Libres, Hermanos en Cristo. Dentro de este movimiento también encontramos personas o comunidades que han hecho gran énfasis dentro del movimiento carismático, hombres de Dios como Benny Hinn, Ronnie Chávez, Jorge Villavicencio, Ricardo Rodríguez, Misión Carismática Internacional, Comunidad Carismática de Amor, movimientos conocidos como movimientos del neopentecostalismo, del cual dentro de la Iglesia Católica Romana también se encuentran movimientos de reformación carismática de Bernardo o movimientos de movimiento neumatológico. Dentro de este movimiento acá encontramos lo que se conoce como el ECLA, que son lo que se efectúa dentro de la religión romana, encuentros católicos carismáticos latinoamericanos, y centro carismático como son los del Minuto de Dios, que han tratado de hacer algunas reformas dentro del pensamiento cristiano, y viendo el avance que tiene la Iglesia Cristiana Evangélica, ellos han tratado de introducir dentro de sus movimientos de pensamiento algunas de las tesis fundamentales, de los principios fundamentales de la Biblia, pero hay muchas cosas todavía que no han dejado, como son la adoración a las imágenes y rendirle el culto, la adoración y hasta la obediencia al obispo de Roma. Nosotros, la Iglesia Cristiana, rendimos nuestro culto y nuestra adoración únicamente a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. De esta manera hemos tenido un concepto, un esbozo de un solo golpe de vista, la genealogía de la Iglesia Cristiana. Encontramos entonces denominaciones y sectas, de las cuales hemos reseñado algunas, y quiero recalcarles para que tengan pendiente en la lectura de los colores, identifiquen cada uno de estos colores, como es este color naranjado, corrientes y sectas antiguotestamentarias. Aquí las encontramos. Esta guía de colores es importantísimo tenerlo en cuenta para poder tener un concepto real y comprender toda la historia que hay aquí resumida en esta cartelera que hemos estado estudiando. En este color encontramos las órdenes religiosas que se formaron desde antes del nacimiento de Jesucristo, en el movimiento del Antiguo Testamento y del periodo intertestamentario, y posterior al nacimiento de Cristo, al nacimiento de la Iglesia, las diferentes corrientes de órdenes religiosas. Con el color violeta encontramos sectas, herejías y desviaciones que son importantes identificarlas para no dejarnos engañar. Y las iglesias católicas y la disidencia también que se han formado dentro de los mismos movimientos católicos, porque dentro del mismo movimiento católico romano han ocurrido muchas divisiones que han estado golpeando fuertemente el movimiento de la Iglesia católica romana. Encontramos aquí con este color la Iglesia bizantina, los ortodoxos, identificados con estos colores para que sean tenidos muy en cuenta. En este color amarillo encontramos corriente ortodoxa de la Reforma,
de la Iglesia Reformada desde el año 1529. Quiero hacer una salvedad sobre las 95 tesis. Fueron 95 tesis las que escribió Martín Lutero y clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Dentro de este color azul encontramos corriente conservadora de avivamiento, que ya las hemos mencionado, y de este color naranjadito encendido encontramos la corriente de avivamiento espiritual, o conocido como el pentecostalismo. La iglesia que aceptamos que el Espíritu Santo está actuando todavía y que usted y yo estamos escribiendo, como decía mi capellán director, el capítulo 29 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del libro de la iglesia, de la cual estamos escribiendo historia de la iglesia cristiana. Quiero resaltar acá que todo este estudio fue revisado por instituciones tan importantes, seminarios como el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, el Seminario Teológico Bautista, Seminario Teológico Alianza Cristiana ETD, Centro de Estudios Teológicos El Pacto, el Instituto Bíblico Berea. Fueron estudiados, fueron analizados y por la gracia del Señor han sido utilizados para estudio de la historia de la iglesia cristiana. Mi nombre es Juan de Dios Torres León, su compañero, consiervo en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.